Amén. ¿Estamos preparados entonces? Amén. Amén. Qué bueno que podamos decir, qué bueno que el Espíritu Santo pueda decir hoy en día y que pueda establecer en usted hoy, que usted pueda decir que ha llegado de una manera, pero la palabra del Señor ha provocado otra cosa en usted, que usted se mueva de otra manera. Qué bueno que pueda decir, yo hoy no salgo igual de como entré, salgo distinto, algo tiene que pasar en mí, algo tiene que haber cambiado, tiene que haber producido. Quiero provocar en ustedes lo mismo que Dios provoca en mí, que la palabra provoca en mí. Yo creo que según lo que portemos es lo que provocamos. Todos estamos capacitados para provocar en alguien. Todos estamos capacitados para provocar. Ustedes pueden mirar, síganme en el Strong. A ver. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Vamos a tener paciencia porque le voy a tener que leer yo. Aquí no está, así que... Pero la palabra del Señor se ha predicado muchas veces sin Strong, sin una pantalla ahí. Así que nosotros lo vamos a predicar, porque no hay nada que pueda detener el mensaje de Dios. No hay nada, ¿amén? Entonces, yo creo, ¿cuántos creen que somos provocadores de algo? Provocamos. De alguna u otra manera, siempre estamos para provocar. Dios nos hizo provocadores. Ahora, lo que provocamos es según lo que portamos. Lo que provocamos es según la palabra que tenemos. Podemos provocar en lo natural y podemos provocar también en lo espiritual. Hemos nacido, Dios nos ha creado para que provoquemos en el espíritu, para que podamos ser provocadores, para que podamos mover a las personas en lo espiritual. Amén. Entonces, creo que yo no puedo pasar inadvertido en ningún lado. No puedo pasar inadvertido en ningún lado. Yo tengo que provocar. La gente se tiene que interesar en juntarse conmigo. La gente tiene que ver algo que se quiera juntar, que vea lo que porto, la palabra que porto, que se interese en lo que yo tengo. Somos provocadores de estas personas. No podemos nosotros no provocar nada, pasar casi inadvertido. Dice el Señor que era el primogénito. Significa que después de Él vienen más. ¿Y cuántos de nosotros somos primogénitos? Entonces tenemos que provocar para que la gente sea primogénito como nosotros. ¿O no? ¿O se creen que van a ser primogénitos solo por decir, yo soy primogénito, de los que vienen atrás mío son primogénitos? No, yo soy el responsable en provocar en los que vienen sean primogénitos. Tengo que provocar yo. ¿Amén? ¿Cuántos están preparados para esto? ¿Cuántos están, Dios le ha hablado para hacer esto que provoquen? Y le digo que bueno que podamos provocar en 1, en 2, en 10, en 100, pero el asunto es que provoquemos. Que provoquemos al que tenemos al lado. Que provoquemos para que diga, algo tenés vos que yo quiero. Algo me tenés que mostrar, me tenés que hablar de tu Dios. Me tenés que hablar de eso que yo te veo distinto. Yo tengo que la persona que está al lado, que se tiene que interesar por lo que yo tengo. ¿De qué me sirve a mí portar una palabra poderosa, con diseño, si la gente no se quiere arrimar a mí? Algo me está fallando. Algo está fallando. Yo puedo tener la palabra, pero también la tengo que hacer a la palabra. La palabra del Señor dice en Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Entonces, yo tengo la palabra, pero después tengo que ponerle una acción a la palabra, un movimiento. Yo tengo que actuar para que la gente se quiera tener esto. No me sirve ser solamente oidor, según la palabra en Santiago, sino tengo que ser hacedor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Y muchas veces nosotros podemos decir que decimos, y nos hemos escuchado muchas veces, y ¿quién de ustedes no ha escuchado? Yo soy así, Dios me quiere así y no voy a cambiar mi forma de ser. Porque yo soy así. No, yo soy así. Ahora, Dios no está para cambiarnos. ¿No somos renovados continuamente en el Señor? Entonces, ¿cómo yo puedo decir un latiguillo como ese? Yo soy así. Si creo que Dios me va renovando continuamente a mí. Que Dios me va haciendo nuevamente, ¿para qué? ¿Qué dice el Señor? Ir y predicar el Evangelio. Para eso me está haciendo nuevamente el Señor. Para renovarme. Dios tiene el poder suficiente para decir, hay una palabra en vos, tenés que cambiar. Porque tu trabajo, vos tenés que provocar que como vos has llegado, lleguen atrás tuyo. Entonces yo tengo que ser renovado continuamente. Efesios 4:17. Dice la palabra del Señor, esto pues digo y requiero en el Señor. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad de la vida de Dios por la ignorancia de su corazón, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia. Entonces, tenemos que provocar y todo. ¿Qué voy a provocar? Cosas naturales. Voy a provocar cosas naturales. Yo soy de testimonio, somos todos de testimonio. No solamente con la palabra, sino lo que hacemos. Y según lo que yo haga, es lo que voy a provocar en los demás. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Tengo que tener mucho cuidado porque estoy provocando en los demás lo que yo estoy portando. Lo que estoy portando. Puedo estar portando una palabra de diseño, pero no la puedo estar haciendo. Yo puedo estar portando toda la naturaleza que tenemos todos. Toda la naturaleza que tenemos todos, pero que está dominada por el Espíritu. Ahora, si lo que yo estoy provocando en otro es lo mismo, naturalmente, significa que no estoy haciendo lo que dice el Señor. Y cuando digo provocar en los otros, puedo provocar cosas buenas y puedo provocar cosas naturales. Lo que esté haciendo yo, van a estar haciendo demás. Entonces voy a tener que pensar lo que estoy enseñando, lo que están viendo en mí, lo que estoy provocando. Tengo que provocar. ¿Amén? Amén. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 2:12, Elisángela. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si hemos recibido el espíritu de Dios, ¿qué tenemos para dar nosotros? ¿Qué tenemos que dar? Espíritu de Dios tenemos que dar. Primera de Corintios 2:12. Dice la palabra del Señor, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice la palabra del Señor, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hablamos espiritual, hablamos cosas espirituales, y lo que tengo que producir en el otro, que el otro se interese por conocer más del Espíritu, más de Jesús. Tengo que lograr, mi trabajo es lograr, producir, provocar un efecto en esa persona que tenga al lado, o en 10 o en 20, y hasta en mí. ¿Cómo hacemos para provocar algo en mí? Para que yo
todo mi cuerpo trate de buscar a ese hombre. Porque en el primero que voy a tener que provocar para poder dar, va a ser en mí. Yo no voy a poder dar a otra persona lo espiritual si primero no lo he acomodado en mi vida. Entonces, si estoy dando algo natural, significa que lo espiritual en mí está un poquito más bajo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren acomodarse y poder dar todo lo espiritual? Todo lo espiritual. Dice la palabra del Señor entonces en 2 de Corintios 11:3. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera engañados. Entonces significa que yo puedo estar provocando, pero puedo estar provocando con los sentidos. Lo que a mí me esté, como le dijo Pablo, lo que a mí me puede estar moviendo, lo que a mí me puede estar influenciando los sentidos, si yo tengo estos sentidos tocados, puede ser lo que esté provocando en los demás. Dice la palabra del Señor. Está esto en la palabra en 1 de Samuel 3:3. A ver. No, ese se me coló. No le haga caso a lo que dije. Efesios 2:1. A ustedes Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Y es lo que le estaba diciendo yo. Todos hemos tenido esto. Todos hemos provocado cosas naturales. Desde que la serpiente provocó en Eva y en Adán, esto que nos sacó, provocó algo. Y todos hemos llevado eso, esa provocación en lo natural. Pero qué bueno que estamos para ser enseñados y poder llevar adelante lo que provoca el espíritu en la otra persona. Lo que provoca el espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objeto de ira como los demás. Entonces, si yo por naturaleza, era objeto de ira y mis pensamientos nos llevaban a hacer, también es lo que estaba provocando en los demás. Esto es lo que provoco en los demás si yo me dejo llevar por mis sentidos. Si yo me dejo llevar por mis sentidos es lo que voy a provocar. Todos nosotros vamos a provocar eso. Todos provocamos en los demás eso. Dice la palabra del Señor. En un pasaje donde vemos a Moisés, cuando fue provocado en su ira, en su corazón, y tuvo que huir de Egipto. Fíjense, cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira, lo que puede provocar en nosotros que podemos lastimar, en este caso fue a un egipcio, porque se dejó llevar por sus sentimientos, se dejó llevar por pasiones descontroladas, se dejó llevar por un amor hacia un israelí, hacia un hebreo, y cometió un asesinato. En Hechos 7:24 dice: pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar al maltratado a su hermano. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en los sentidos que tenemos, en los sentidos, cómo nos pueden tocar, porque podemos provocar en otros, esto que le pasó a Moisés. ¿Amén? Guerra contra los filisteos, 1 de Samuel 13:1. Dice que Saúl había reinado 1 año y después había reinado 2 años. Y escogió, dice, unos hombres y le hizo guerra, se levantó en guerra contra los filisteos. Yo se lo voy a contar. Sí, dígame. 1 de Samuel 13:1. Guerra contra los filisteos. Amén. Estamos hablando de Samuel, de Saúl.
Entonces dice la palabra del Señor que, bueno, estaba Saúl, había reinado 1 año y después reinó 2 años Saúl. Y Saúl había atacado a la guarnición de los filisteos. Entonces dice que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres a caballo, pueblo numeroso como la arena a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migma, al oriente de Betem. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, estaban angustiados por esto, dice que se ocultaron en cuevas, cavernas y en collados, dice. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Todo el pueblo iba tras él temblando. Entonces, ¿qué hace este hombre Saúl? ¿Qué hace este hombre Saúl? Se deja llevar por su temor, se deja llevar por lo que él sentía, porque el pueblo tenía temor de lo que iba a pasar. ¿Y qué hace este hombre? Ofrece un sacrificio. Ofrece un sacrificio. La palabra del Señor dice en 1 Samuel 13:8. Y él, dice la palabra del Señor, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desesperaba, dice. El pueblo se desesperaba, se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y se desesperaba, y que tú no venías dentro del plazo, y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, y yo he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces nosotros vemos que sobre nosotros, sobre nuestros sentidos, hay algo que provoca. Hay algo que provoca, como recién les estaba leyendo recién, tus sentidos han sido extraviados. Porque eso es lo que pasa cuando yo me dejo extraviar por los sentidos naturales. El temor, la vista, la pasión, todo lo que sea que para mí me parece que tengo un temor que no voy a llegar, todo lo que alimenta a mi alma me hace provocar y indudablemente trae consecuencias. Yo creo que lo que hagamos en lo natural trae una consecuencia sobre lo natural. Pero lo que logramos en lo espiritual trae una consecuencia sobre lo espiritual, pero también sobre lo natural. Y esa es la buena ventaja que nosotros tenemos. Lo natural trae una consecuencia en lo natural. Tenemos que decir que los errores que cometemos en lo natural traen una consecuencia. Pero qué bueno que nosotros podemos decir que lo que nosotros hacemos en lo espiritual también trae una consecuencia. En lo natural, porque las bendiciones vienen también aquí en lo natural, pero también en lo espiritual. En lo espiritual. El Señor, cuando se encuentra con el joven rico, le dice, haré tesoros en los cielos. Ya, en lo natural iba a pasar algo, pero también iba a pasar después, en lo espiritual. Sin embargo, este joven rico no quiso tomar la sopa, como decimos nosotros. No quiso, no la aceptó. En este caso a Saúl le entra el temor, se mueve por lo que ve en el pueblo. Se ve por lo que mueve lo que le pasa al pueblo. Un hombre que ve porque el temor tiene del pueblo, ve lo que le aconsejan, ve lo que le dice que está pasando y dice, bueno. No lo hizo porque él quería ofrendar un holocausto a Dios. Él se movió por los sentimientos, se movió por lo que le estaba pasando en el alma, el temor. No tenía seguridad lo que el Señor había dicho de él. La promesa que el Señor tenía en él. Y se equivocó. Siga la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Bueno, y después dice la palabra del Señor, y ustedes conocen la historia, que después el Señor eligió a David, ¿no es cierto? Sigue la palabra del Señor en 1 de Samuel 13:16. Dice que Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y dice que salieron tres escuadrones de filisteos, y acamparon en distintos lugares. 3 escuadrones de los filisteos, y acamparon en distintos lugares. Espera que lo mueva un poquito esto. La palabra del Señor, mire qué bueno esto que dice en 1 de Samuel, para que ustedes anoten 13:17, dice, salieron merodeadores del campamento de los filisteos. En el 18 dice, otro escuadrón marchaba hacia Petrón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Dice la palabra, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espadas o lanzas. Para que los filisteos no hagan espadas o lanzas. Si hablamos de estas espadas, de esta palabra del Señor, nosotros podemos mirar un paralelismo. Durante mucho tiempo la Biblia fue vetada para la gente. Solamente la tenían la espada, el manejo de la palabra. No se le daba a todo el pueblo. El manejo que se le da al pueblo en una casa como esta no se daba en todos lados. La espada no la tenían todos. Dice que solamente tenían espada Saúl y Jonatán. Tenían espada. El resto del pueblo estaba haciendo la guerra con asadones, con picos, con palas, porque los filisteos, que eran expertos en la herrería, no le permitían que ellos tuvieran herreros. Los hebreos, para afilar sus herramientas, tenían que subir hasta los filisteos para que ellos le afilaran las herramientas. Entonces, este pueblo no tenía espada. Este pueblo no tenía espada. Entonces dice que estaban los tres escuadrones de los filisteos, y en un momento, a Jonatán le dice a su compañero, el armero, subamos, dice, hasta donde están los filisteos. Subamos hasta donde están los filisteos. Fíjense lo que puede provocar un hombre que confía en lo que el Señor ha dicho a él. Saúl no confió en lo que el Señor y cometió un holocausto por temor. Jonatán, el hijo de él, en un momento dice, vamos a subir hasta el collado. Y si ellos nos dicen, vengan y suban que los queremos ver, subiremos y será que Jehová nos entrega en nuestras manos. Entonces dice que subieron con su armero, y cuando lo vieron los filisteos, dice que le dijeron, bueno, acá salen los hebreos de sus cuevas, de sus estrecheces, de sus collados que estaban escondidos, y le dicen, suban aquí. Entonces, Jonatán y este hombre que lo seguía, su escudero, su paje de armas, suben, y dice que Jonatán le dice a su paje de armas, dice, tú quédate tras mío, y mata a los que van cayendo delante mío. Bueno, dice que cuando subieron, fue la primera matanza que cometió Jonatán, 20 cayeron ahí nomás. Pero dice que su padre, que estaba acampado a unos kilómetros, sentía el murmullo de lo que estaba pasando. Entonces dice que fueron a ver, y cuando fueron a ver, dice que los filisteos se habían matado una espada con cada uno. Entonces, fíjense lo que hace un hombre que tiene claro lo que Dios dice y hacia dónde va, que subió a un monte y eran 2 contra un escuadrón, que ahí dice que eran 20, pero yo no sé si eran más, dice que eran 20, que los mata a los 20 y que provoca que los demás acudan a ese lugar y que los demás puedan seguir.
Yo quiero que nosotros podamos entender, porque Dios me hacía ver a mí esto como que el pueblo no ha tenido espada. No ha tenido espada. A la espada la han portado otras personas. Otros movimientos, otras personas la han portado la espada y quizás no la han sabido entregar a los demás. Yo quiero ver a esas personas que en un momento no nos dejaban tener este dominio de la espada que podemos tener nosotros ahora, el dominio de la palabra, que no nos enseñaron esto. En esos que hemos estado muchos, que solamente había un pastor, pero que no teníamos el movimiento de espada que tenemos ahora, que no lo teníamos. Qué bueno que nosotros nos podamos levantar y tomar estas espadas, porque estas espadas están para todos. Que podamos subir a este collado, que seamos provocadores del resto del pueblo para que puedan asistir a este lugar y puedan tomar esas espadas, como hizo Jonatán, que tuvo que subir, creyó en lo que Dios le había dicho y provocó en lo demás. Dice que Saúl, su padre, al sentir ese alboroto, se acercó y vio lo que estaba pasando. Entonces dice la palabra del Señor, y yo quiero que nosotros podamos sentirnos como estos hombres, que podamos provocar en lo demás. Por eso hemos nacido nosotros. Dios quiere que nosotros seamos provocadores de esto. Dios quiere que nosotros podamos movernos. Yo veo a la pastora como un Jonatán, alguien que va hacia un lugar y toma la espada y ha provocado. Usted fíjese lo que hemos visto en la foto, lo que ha provocado la pastora. Esa decisión de ir, yo voy, subo, porque yo sé que voy con Dios, tengo la seguridad que Dios está conmigo y ha provocado a los demás. Y díganme si no provoca a nosotros también. ¿No provoca a nosotros también ver eso? Provoca. A mí, yo cuando veo eso me pone la piel de gallina. Sí, ver a mi pastor ahí, digo, ¿cómo? Es una mujer que provoca. El espíritu paternal que está viajando y que está rompiendo y está provocando. Que de repente venga un hombre y diga, yo tengo 31 iglesias y yo quiero ese diseño. No provoca. Y nosotros tenemos que ser esos. Tenemos que subir y tomar esa espada, agarrar esa espada, tomar esa espada. Yo creo en lo que se dio y a mí caerán 10 y caerán 20. Qué bueno cuando nosotros podamos subir. Y mire lo que le digo, solamente al monte que tenemos nosotros y podamos tomar la espada y provoquemos en el que está al lado. Yo que provoque a uno, que provoque a 8. Si provoco a 8 salvo el mundo, ¿o no? Si provoco 8 salvo el mundo, ¿o no? O Noé no provocó que subieran 8 al arca y salvó el mundo. Somos todos parientes de Noé. ¿O no? Provocó, que provoquemos 8. Eso, que provoquemos 8 a mí, me va a decir, dice la palabra del Señor, dice, si tú predicas la palabra, serás salvo tú y lo que te escucha. ¿Estoy provocando o no estoy provocando? ¿Cuántos quieren ser provocadores? Amén. Yo quiero ser como la pastora, provocadores. Qué bueno que hemos nacido para provocar a 1, a 2, a 3, a 1000. Todo eso somos nosotros, provocadores. Pero tengo que creer en mí, ¿eh? Yo tengo que creer lo que Dios dice de mí. Y tengo que probar y no dejarme llevar por estos sentidos. Tengo que creer en lo que dice Dios. ¿Amén? Seguimos con la palabra del Señor. Usted léalo después. Léalo lo de Saúl, léalo. Porque a mí lo que me llama la atención, que después que pasa este versículo, lo que me llama la atención y me gustaba mucho, dice que los hebreos en el 14:21, dice, los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, también se pusieron al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Provocaron también que la gente se arrimara a esto. Provocaron esto. Dice la palabra del Señor, así salvó Jehová a Israel en aquel día. Amén. Dice la palabra del Señor. O sea, yo puedo provocar por lo que hago.
Pero qué bueno que nosotros estamos para provocar por la palabra. La que provoca en nosotros es la palabra. En un momento Dios nos utiliza, por eso la palabra y el testimonio no pueden ir de lado. La palabra, el hacer, tiene que estar. Porque yo tengo que provocar por la palabra y después la palabra provocará en cada uno de ustedes. Provocará en cada uno de ustedes. Ustedes no van a hacer nada si la palabra no provoca en ustedes. Yo no puedo provocar, no lo puedo obligar a nada. La palabra es la que provocará. Primero que ha provocado en mí, para que yo esté aquí. Ha provocado esto. Y ha provocado en mi pastora. Y yo me he movido porque ha provocado la palabra algo de Dios en mí, traída por una pastora, traída por una paternidad, traída por un espíritu. Ha provocado eso en mí. Entonces, dice la palabra del Señor, ¿cuántos creen que la palabra nos provoca? Es la palabra la que nos provoca. Cada versículo que leímos, cada cosa que se nos es revelada, nos provoca a algo. Me provoca a mirar un poco más, con un poco más de optimismo hacia adelante. ¿Cuánta gente ha perdido el optimismo? Me provoca a mirar con una fe, con decir, yo me levanto y voy a ese camino, pase lo que pase y cueste lo que cueste, porque Dios está conmigo. Eso me provoca, a estar con una valentía y a poder mirar de otra manera. Me provoca a poder mirar de otra manera. ¿Amén? Dice la palabra del Señor. Entonces, como nosotros vamos a provocar por la palabra, todos nosotros vamos a provocar estamos llamados a eso. Dice que el Señor nos quiso salvar por la locura de la predicación, por la locura de la palabra. Nos provoca con la palabra. De esta manera nos quiere salvar, señores. No nos quiere salvar de otra manera. Dice que Él se le antojó, fue su deseo salvarnos por la locura de la palabra. Entonces, como creo que la palabra va a provocar en nosotros y va a provocar en los otros también, tenemos que decir que también que la palabra va a provocar en otros y por ahí va a provocar estos, por ejemplo, en Lucas 16:14. Que no comprendan lo que hablamos, que no vean lo que hablamos, que no alcancen a entender lo que hablamos. Los fariseos, dice, eran ávaros, también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. La palabra que tenemos, la palabra del Señor, puede provocar, claro, en otro también un malestar. Tenemos que saberlo. De la misma manera que la palabra provocó en nosotros, también va a provocar en la otra persona. ¿Pero por qué? Porque la otra persona tengo que entender que tiene los sentidos extraviados. No porque sean malos ni... No. Tienen los sentidos extraviados. ¿Amén? ¿Cuánto tienen los sentidos extraviados? Dígame. ¿Amén? Señor, perdona. Dice la palabra del Señor en Hechos 18:18. Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Cuando llegaron a Efeso, Pablo los dejó y entró a la sinagoga donde empezó a debatir con los judíos. Empezó a provocar por la palabra. Fíjense cómo es la palabra del Señor. Dice que empezó a debatir, los provocaba. Empezó a debatir con los judíos, a pelear. Se sentían incómodos. No se sentían cómodos con la palabra que traía Pablo. Pero fíjense, esto no nos puede o nos va a pasar o pasa con la palabra que ustedes llevan. Dice la palabra del Señor. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo. Ahora fíjense, uno provoca un debate con la palabra del Señor, pero después la palabra del Señor provoca en ellos que quieran más. Provoca en ellos que quieran más. Dice, estos le rogaran que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse le dijo, si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes. Y se fue a Efeso. Entonces, nosotros la palabra que vamos a portar, la palabra que portamos, provoca. No es indiferente. La palabra provoca en algunos.
un malestar. Pero cuando yo llevo la palabra y en ellos entra la palabra, después van a decir, no, quédate. ¿No le está pasando a la pastora eso ahora? ¿No le está pasando a la pastora que ha provocado algo y ahora dice, no, quédate? Porque seguro que le debe estar diciendo, quédate más tiempo. Pero la pastora dice, si Dios quiere, volveré. ¿Amén? Seguimos un poco más. Número 13 y 17. Yo digo así, espero que lo pongan y claro. No. Número 13 y 17. ¿Y usted conoce esta historia? ¿Cómo veo yo? ¿Qué puedo provocar por lo que yo veo? Usted conoce esta historia. Fueron los espías. Moisés los mandó. Vayan y miren esta tierra. Vayan y miren esta tierra. No era cualquier persona, ¿eh? Eran príncipes, eran cabezas de las tribus. Fueron y miren esta tierra. Fíjense cómo es. Dice, reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Y ellos fueron y exploraron el terreno, desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando por Hamat. O sea que ahí ya ellos estuvieron desobedeciendo. Luego se dirigieron al Negev y llegaron hasta Hebrón, que es donde vivía, no se les voy a decir los nombres, los hijos de Anac. Llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos en un pado. Un racimo era bastante grande. Después de explorar la tierra, dice la palabra del Señor, volvieron al cabo de 40 días. Al volver de Cades, en el desierto de Parán, se presentaron ante Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel. Y les dieron la información, le mostraron los frutos de la tierra. También le dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Ciertamente, dice, fluye leche y miel y aquí tiene sus frutos. Pero la gente que habita esta tierra es fuerte, es grandota, es mala, me hace burla, me saca los dedos, me despeina. La gente es mala, le dijeron. Es mala. Le dijeron a estos hombres, imagínense la conversación, se lo dijeron delante de toda la congregación. Delante de toda la congregación. Dice, la gente es mala. Dice, Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo, subamos pues y tomemos posesión de esa tierra porque nosotros podremos más que ellos. Eso, fíjense en lo que produce, lo que provoca un hombre que dice, no, cállense, subamos y tomemos esa tierra que dice el Señor, porque el Señor está con nosotros. Lo que provoca, ¿no es cierto? Fíjense que si nosotros podemos mirar la palabra del Señor que hablaba de recién de Jonatán, es lo mismo. Un hombre que cree en lo que Dios ha dicho de él y que sube a un collado en inferioridad natural para poder pelear, pero el Señor lo respalda. Ahora fíjense, porque nosotros estamos para provocar. Para provocar. Yo puedo vencer, pero tengo que tener cuidado. Yo tengo que vencer provocando a los demás que venzan. No me sirve vencer a mí y los demás provocar a que no lleguen. ¿Cuántos están preparados para que ustedes llegar y provocar a que los demás lleguen? Yo tengo que mirar al lado y tengo que traerlo. Tengo que provocarlo a que llegue conmigo. No me sirve a mí vencer solo. Yo tengo que provocar. Ahora fíjense lo que pasaba con estas personas. Me hace dar una bronca a mí esto. Fíjense. Mire, dice. Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés. Dijo, subamos y tomemos posesión de esa tierra porque nosotros podemos más que ellos. Nosotros podemos más que ellos. ¿Y ellos cómo eran? Según grandes. Eran grandes, eran gigantes. El racimo de uva era una uva grandota así. Así, de a dos llevaban. Fíjense, dice, pero los que habían ido con él dijeron, no podemos atacar a este pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel, hablaron mal de la tierra que habían explorado y hasta le dijeron, la tierra que recorrimos para explorarlo se traga a su habitante. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Seguimos. Y quiero que usted le dé un poco de bronca también. Números 14:1. Toda esa noche la congregación comenzó a gritar y a llorar. Fíjense lo que provocaron esos que fueron con un reporte.
Eso que fueron con el reporte. Provocaron al resto. Yo no estoy para provocar a eso. Yo estoy para provocarlo a todos ustedes a vencer. Yo he nacido para vencer y voy a luchar para que usted venza conmigo, con los que están atrás, porque para eso yo tengo que provocar, lo tengo que llevar a usted donde me han llevado a mí. Me han llevado a mí y yo estoy para llevarlo a usted. No me sirve vencer solo. Entonces, pero esto dice que tuvieron los mismos ojos que Caleb y Josué, porque todos vieron lo mismo. No podemos decir que había dos que vieron cosas chiquitas y otros dos que vieron cosas grandes. Lo que vieron. Sin duda, era una tierra de gigantes y era una tierra grande, porque el racimo que llevaron era un racimo grande, una uva grandota, ¿no es cierto? Pero fíjese la mentalidad y cómo yo puedo mirar de una manera y de otra manera. 10 miraron y dijeron, esto no puede ser. Cuando el pueblo escuchó eso, el pueblo se sintió menos. Ahora, si mi príncipe ve menos, si yo estoy como primogénito para ver más y veo menos, ¿qué puedo esperar de los que vienen atrás mío? ¿Qué puedo producir en los que vienen atrás mío? Lo mismo. Todo el pueblo dice que estuvo toda la noche, se puso a gritar y a llorar. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón, y toda la multitud le dijo, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en el desierto? ¿Por qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados por prisioneros. ¿Acaso no estaríamos mejor en Egipto? Dice. Y algunos decían, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Esto es lo que provocaron estos 10 hombres, que se equivocaron y llevaron delante, miraron, porque yo muchas veces, yo creo que si estoy llamado, para, como soy primogénito, para que vengan atrás mío, yo muchas veces voy a tener que mirar, pero voy a tener que mirar más los que van conmigo, atrás mío. No puedo yo presentar un reporte, aunque mire lo que miraron los otros. Tengo que creer en lo que el Señor dice de mí. Y la situación es mala, y son grandotes, y son malos, y yo veo todo lo que está pasando afuera. Yo lo veo todo, lo que ve todo el mundo yo lo veo. Lo que está pasando en el mundo lo ven, lo que está en el mundo lo vemos nosotros, ¿o no? Lo vemos. Pero yo tengo otra visión con el Señor. Yo creo en el Señor y creo que voy a vencer a todo eso. ¿Amén? Entonces yo lo que tengo que lograr, lo que tengo que provocar, espere que si puedo esto, ahí está. Tengo que provocar, más allá de provocar, qué bueno que pueda provocar en usted, qué bueno que yo pueda provocar como la pastora ha probado en mí, pero qué bueno que yo pueda provocar lo de Dios en mí. Qué bueno que lo pueda provocar a Dios, a una confianza. Qué puedo que mi manera de estar con Él pueda decir un día al Señor, yo confío en vos. Porque el Señor lo ha hecho así. El Señor lo ha hecho así y lo hizo con Moisés. Según la palabra en Jueces, en Juan 9:29 dice la palabra, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. Y en Génesis 18:13, dice la palabra del Señor, dice, el Señor le dijo a Abraham, porque se ríe Sara, y usted conoce esta historia, de este hombre que no podía tener, ¿no es cierto? Que no podían engendrar. Pero hay una cosa que me gusta en esta palabra del Señor, en la confianza que tengo que buscar de Él hacia nuestras personas, que podamos provocar en el Señor esa confianza que provocaron este hombre de Dios. Dice en Génesis 18:16, entonces el Señor dijo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra, yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes
que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla su promesa en Abraham. Esa confianza que yo seguro que se la ha dado la pastora, Dios a la pastora. Dice, yo deposito en la pastora este diseño porque yo sé, dice el Señor, que ella, dice, mandará detrás de sí a sus hijos. ¿Cuántos lo creen eso? No, otra vez. No, porque no lo puedo creer yo. El Señor le dice de Abraham, yo sé que Él ordenará a sus hijos y a su descendiente que sigan el camino del Señor, que sean justos y rectos para que el Señor cumpla su promesa en Abraham. ¿Somos hijos o no? Amén. Entonces, si yo sigo el camino, ¿en quién se va a cumplir la promesa? No, en la pastora, en Abraham. Entonces, ¿cuántos somos hijos y queremos que se cumpla la promesa de la pastora? No. Yo voy a decir, ¿cuántos quieren? Amén. Amén, yo quiero. Le voy a poner el micrófono a cada uno para que peguen un grito de eso de amén. Dice, yo sé que Él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor, que sean justos y rectos para que el Señor cumpla su promesa en Abraham. Amén. Ahora usted póngale el nombre, en vez de Abraham, póngale el nombre de pastora Nora. Póngale ese nombre. Yo sé que la pastora Nora ordenará a sus hijos y a sus descendientes, diga ahora, a mí, que soy hijo y descendiente, ¿o no? ¿Sí? Me ordenará a mí que siga el camino que ella está trazando, ¿sí? Que siga el camino que ella está trazando, porque eso va a hacer que la promesa se cumpla en ella. Dígame, denle un aplauso al Señor. ¿Cómo nos cuesta entender? ¿Cómo nos cuesta entender? Que somos parte importante en que se cumplan las promesas de nuestros padres. ¿Cuántos están capacitados? ¿Cuántos dicen que somos una generación de padres de padres? Entonces lo que hagan nuestros hijos harán que mis promesas se cumplan, ¿no? Imagínense que la pastora escuche este amén, así, es la promesa. Yo tengo que hacer que se cumpla la promesa de la pastora. Y decimos, amén. El espíritu de pastora, pobre. No, nosotros somos de estos hijos que vamos tras de ella. Por eso creo que lo que está haciendo ella, lo que está haciendo abriendo el camino ella ahí en África, y en Jerez, y en Madrid, y en ella, lo que está haciendo el camino, nosotros vamos a seguir el camino. Porque estamos cumpliendo la promesa del Señor en ella. ¿Amén? ¿Lo creemos? Sí, yo lo creo. Sí, yo lo creo, es en risa, pero me emociona esto de que ella esté abriendo un camino, sus hijos aquí, y que nos preparemos para seguir ese camino y para abrir otros caminos con la unción apostólica. ¿Amén? Amén. Cumpliremos la promesa de Dios sobre la pastora. ¿Amén? Amén. Dice la palabra del Señor. Seguimos. Mirá que tengo, ahí está. Dice, yo miraba esta palabra y la veía ella, ¿no? La veía ella. José dice en Génesis 45:7, dice, pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Pero Dios me envió delante de ustedes, dice, para preservar su descendencia. Se lo decía José cuando estuvo en Egipto. Dios ha mandado a la pastora eso. Ha mandado para preservar la descendencia de esos pastores, para preservar la vida de esas personas. Dios la ha mandado. Ustedes dicen, no me mandaron. A mí me envió Dios, dice. Así que dice, no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios que me ha puesto como padre, dice. Pero desen prisa y vayan con mi padre y digan en esto de mi parte. Dios me ha hecho Señor de todo África. Ven,
No te detengas. Dios me ha hecho Señor de todo África. Amén. Qué bueno. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, junto con tus hijos, vamos todos, tus nietos, tus ovejas, ahí no sé quién va, tus vacas y todo lo que tienen. Cada cual diga amén cuando diga yo. Tus hijos, tus descendientes, cuando diga tus vacas, ya quedan ustedes decir amén o no. Estaremos todos, dice. Estaremos todos. Qué bueno, ni uno se va a quedar afuera, ni uno. ¿Lo creemos? Amén. Qué bueno. Dice la palabra del Señor, Juan 9:26. Volvieron a decirle, dice, ¿pero qué te hizo? Está hablando el ciego. ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya se lo he dicho, dice, y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Y ellos le dijeron, discípulos suyos lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos, dice. El hombre dijo, pues esto, lo asombroso, dice, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Mira un poquito que tengo que dar para abajo. Ahí está. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le dijeron, tú naciste de pecado y no vas a enseñar. Y lo expulsaron de allí. Jesús dice que supo que lo habían expulsado. Así que cuando lo halló le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió, Señor, ¿quién es para que crea en Él? Y Jesús le dijo, pues ya lo has visto, y es el que habla contigo. Mire que usted, cuando predique la palabra del Señor y le diga, cree en el Señor Jesús, usted sea el portador de esta palabra. Y cuando diga, no creo en el Señor Jesús, tú lo has visto, y es el que habla contigo, porque Dios lo ha escogido para llevar su palabra. Ya lo has visto, lo dijo Jesús, es el que habla contigo. El que habla contigo es el que va a provocar. Cada uno de nosotros somos estos Jesús. Cuando hablamos la palabra del Señor y nos digan, no, yo no creo en Jesús. ¿Cuál es Jesús? Es el que está hablando contigo. Porque es el que lleva la palabra del Señor. Es el que habla contigo. Usted es el portador. Usted es el que va a provocar en el otro. Es el que habla contigo, lo dijo Jesús. Y dice que él, dice que le dijo, creo Señor. Creo, Señor. Qué sorpresa, ¿no? Cuando uno les puede estar hablando la palabra del Señor y le dice, ¿y dónde está Jesús? No, tenés que ir a la iglesia. No. Es el que habla contigo primero. El que lleva la palabra. Es el que habla contigo, porque yo creo en el enviado. El que habla contigo. ¿Amén? Amén. Provocamos eso y después lo traemos aquí a la casa. Juan 12:44 dice, Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Entonces, qué bueno que vemos la obra que está haciendo la pastora, y creemos en el enviado, y creemos en lo que está haciendo. Pero dice que nosotros mayores cosas haremos. ¿Amén? ¿Qué abrirán ustedes? ¿Qué abrirán? ¿A qué nos llamará Dios? Imagínense la cara de nuestra pastora, la alegría que va a tener cuando vea a sus hijos, ir más allá. Espera que no puedo mover esto. Entonces yo quiero provocar a Dios a que tenga confianza para que diga de cada uno de nosotros, como ha dicho la pastora, yo creo. En esta noche quiero que usted ponga su nombre también. Cuando dijo yo creo en Abraham porque yo sé que él mandará a sus hijos. Yo creo en la pastora Nora. Pero qué bueno que usted lo pueda decir de ustedes, de cada uno de ustedes. Que Dios está diciendo hoy, mirándolo a cada uno de ustedes, yo creo en cada uno de ustedes. Porque sé que llevarán a sus hijos detrás. Amén. Que lo podamos decir cada uno de nosotros, tener esto. Yo sé que las cosas son difíciles, pero yo me levanto como un Jonatán a tomar la espada.
La espada que antes estaba vedada para muchos, hoy la tomamos, la levantamos y subimos. Yo me levanto como un Jonatán, y me levanto como un Josué, y me levanto como un Caleb. Porque veo de otra manera, porque sé que el Señor está con nosotros. Sé que el Señor camina al lado de nosotros. Yo entiendo que el Señor está al lado de nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién va a poder estar contra nosotros? ¿Amén? Dice la palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Porque aunque tengas 10.000 instructores, lo veíamos ayer, yo los engendré por medio del Evangelio. Entonces, amar al que engendró es amar a Jesús, es amar a nuestras pastoras, porque nos ha engendrado. Dice que el que ama al que engendró, y ellas nos han engendrado en esta palabra. ¿Amén? Qué bueno que podamos provocar en el Señor la confianza y podamos provocar en Jesús. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Espere que si yo puedo ir acá. No, bueno. Dice en Lucas 5:20. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, fue movido a misericordia. Qué bueno que yo pueda provocar, movido es provocar, pueda provocar en el Señor la misericordia. Dice que el Señor vio la fe en ellos. Pero ellos no es que dijeron, creyeron, porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Así que la mejor forma que tenemos nosotros de mover al Señor, de mover a Jesús, la mejor es tener fe. Y esta fe va a venir solamente por el oír. Esta fe va a venir por el diseño establecido. Esta fe va a venir por saber escuchar. Y aparte de escuchar, después ser hacedor de la palabra. No solamente oidor. Vengo para oír, pero vengo para hacer. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Amén. ¿Qué les parece? Vamos, me gustaría un poquito de piano. Vamos a alabar. Sí, vamos, Marco, por favor. Vamos a alabar. Vamos a adorar al Señor. Vamos a cantar, yo seré padre de naciones, porque quiero que usted también lo diga. La pastora lo ha dicho una vez. ¿Y sabe qué? Lo ha dicho por ella, pero también yo le voy a dar una cosa, lo ha dicho por usted. Lo ha dicho por usted. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Usted en este momento de hablarle al Señor así en una intimidad, dígale al Señor. Es el momento de adorar y de poder proclamar y después de haber escuchado esta palabra, ver estas personas que pasaron lo que pasaron y creyeron en lo que el Señor había dicho de ellos. Jonatán dijo, si el Señor está conmigo, yo subiré, y el Señor estaba con él. Creyó ciegamente. Subió, no sé los metros que ha tenido que subir. Contra todo venía mal. Eran expertos en las armas. Expertos en las armas. Él fue y tomó. Y provocó en el resto. Qué bueno que usted pueda sentirse, porque Dios lo ha escogido para provocar en el resto. Dios ha escogido a cada uno de ustedes para provocar en el resto. Yo seré padre de naciones. Yo seré, te alabamos, Señor, padre de naciones. Dígaselo usted al Señor, porque usted es. Usted. A mis generaciones. Te alabamos, Señor. Yo seré padre de naciones y alcanzaré a mis generaciones. Te alabamos, Señor. Yo veo un pueblo, te alabamos, Señor, tan distante. Adora al Señor, porque usted ha sido escogido buscando salvación para provocar en los demás, para provocar en los demás, para
para provocar por la palabra, por lo que usted porta, por la palabra, por el ADN que tiene, provocará. Lejos de su paz. Y le pedirán que no se vaya. Le pedirán que no se vaya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Libertad a los cautivos. Preparar el camino. Te alabamos, Señor. Anunciar la salvación. Yo seré Padre de naciones y alcanzaré a mis generaciones. Yo seré Padre de naciones y alcanzaré mis generaciones. Te alabamos, Señor. Padre, Señor, creemos en lo que tú haces, Señor, y en la herramienta que has escogido, Señor. Señor, has marcado, Señor, has diseñado el camino, Señor. Padre, vamos detrás, Señor, de esta unción apostólica, Señor. Somos parte, somos uno, Señor. Somos una cuña que se ha metido en África, Señor. Y no pararemos, Señor, hasta ganar a todo África, Señor. No pararemos, Señor. Vamos detrás, Señor. Señor, somos tus escogidos, Señor. Padre, bendecimos y levantamos, Señor, hoy una oración como cuerpo, Señor. Todos juntos, Señor, clamamos unánime, Señor, por la prosperidad en la palabra, Señor, que has desatado, Señor, en África, Señor. Por la prosperidad, Señor, que has desatado. La revelación, Señor. Dice que Jonatán, después que tomó la espada, en el versículo que sigue, dice que probó la miel y la miel le aclaró la visión. Tomemos la espada, porque viene la revelación. Viene la revelación, pero para nuestras vidas. Viene la revelación. Y yo le creo al Señor lo que dice. Yo seré, Señor. Yo creo en lo que tú has dicho de mí, Señor. Yo seré lo que tú dices, Señor, que soy, para lo que me has escogido, Señor. Yo hago memoria de ti, Señor. Yo hago memoria de ti, Señor. Yo hago memoria de ti, Señor. Haga memoria de Él. Haced esto, dice el Señor, en mi memoria. Haced esto. A todos nosotros, dice, haced esto. A todos, a cada uno de ustedes. Haga memoria de Él. Haga memoria de Él. Imparta el pan. Imparta el pan. Esto es hacer memoria de Él. Id y hacer discípulos. Id y predicar el Evangelio. Id y predicar el Evangelio. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en cada rincón de la tierra. Diga un amén. Usted va a ir. Cada rincón. No quedará nada sin cubrir por los hijos de Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Damos las gracias, Señor, por la vida de nuestros ministros. Damos las gracias, Señor, por nuestra pastora y nuestros profetas, Señor. Damos las gracias, Señor, por las iglesias, Señor, del ministerio, Señor. Damos las gracias por nuestros apóstoles, Señor, por este diseño que han establecido, que se expande como tu fuego, Señor. Se expande, Señor. Damos las gracias, Señor, por la iglesia de Jerez, Señor. Damos las gracias, Señor, por la iglesia de Madrid, Señor.
Damos las gracias, Señor, por la iglesia de Guinea, Señor. Bendecimos a cada miembro, Señor, a cada ministro, Señor. Padre, que tu lluvia caiga, Señor. Que siga cayendo, Señor, tu lluvia, Señor. Que tu lluvia siga cayendo, Señor, sobre el cuerpo, Señor. Que tu lluvia, Señor, caiga, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Honraremos la palabra. Honraremos lo que el Señor hoy me ha mostrado. Honraremos lo que el Señor me ha dicho en la intimidad. Honraremos la palabra que ha traído el que ha enviado. No me han enviado ustedes, dijo José. Yo estoy aquí porque me envió Dios. Yo estoy aquí porque me envió Dios. Usted está aquí porque lo envió Dios. Usted está aquí porque lo envió Dios. Usted está aquí porque lo envió Dios. Ustedes están aquí porque lo envió Dios. Con un propósito. Señor, te bendecimos. Y honramos, Señor, tu palabra, Señor, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Padre, yo te honro. Y te doy las gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por ser parte, Señor, de este cuerpo, Señor. Por ser, Señor, tu ministro, Señor. Por ser hoy tu enviado a traer la palabra, Señor. Yo te bendigo, Señor. Te doy las gracias, Señor, por cada vida que están aquí, Señor. Padre, oramos, Señor, por cada persona, por cada vida, Señor, por cada dolencia, Señor. Oramos por la sanidad, Señor. Oramos por la sanidad de las personas, Señor. Pedimos, Señor, porque se restituya, Señor, toda célula, Señor. Por cada tejido que se ha perdido, Señor, restituye, Señor. Que tu palabra poderosa, Señor, se haga, Señor, en cada una de estas vidas, Señor. Que se nos revele tu palabra en el libro, Señor, para que traiga sanidad a mi cuerpo y a mi alma, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Usted puede pasar a ofrendar mientras nosotros alabamos con su diezmo. Y alcanzaré a mis generaciones. Yo seré padre de naciones. Y alcanzaré mis generaciones. Yo seré padre de naciones. Alcanzaré a mis generaciones. Te alabamos, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Voy a llamar a tres hombres de Dios que esta noche cumplen un cumple propósito, dijera la maestra Marisa. Qué bueno que estén aquí cumpliendo propósitos. Jesús, José Antonio y Miguel, levantaremos nuestras manos para bendecir a este hombre, darle las gracias por el tiempo que el Señor los ha escogido. Amén. Venga, Jesús. Preparen, sí, eso. Preparen las palmas. También. Mañana. ¿Mi mujer dónde está? Me saqué foto. Amén. No me sientan ahí. La prensa que puede sacar foto ahora, espere. Ahí está. Ahí está. Mañana. Sí.
Vamos a orar por estos hombres de Dios. Vamos a darle las gracias al Señor por estos hombres de Dios. Entonces será bueno que levantemos todas nuestras manos, Señor, sobre estos hombres de Dios. Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, por la vida de estos hombres, Señor. Padre, bendecimos su vida, Señor, y el tiempo, Señor, que tú los tienes aquí con nosotros, Señor. Padre, sabiendo lo que tú has dicho de ellos, Señor, sabiendo como hombres valientes que se le han levantado, Señor, y que están llevando adelante, Señor, que siguen el camino, Señor, que ha trazado nuestra pastora, Señor. Padre, bendecimos la vida de Miguel, de José Antonio y de Jesús, Señor. Te damos las gracias, Señor, por el tiempo que ellos están con nosotros, Señor. Por el propósito que tú has dicho de ellos, Señor. Yo creo en lo que tú has hablado de ellos, Señor, y está reflejado en el libro, Señor. Los bendecimos, Señor, y te damos las gracias, Señor. También bendecimos la vida de Edén, Señor. Bendecimos la vida de Edén en el nombre de Jesús, Señor. Niña de Dios, Señor, te damos las gracias por su vida y por el tiempo que le queda, Señor, a cada uno de estas personas, Señor. Padre, síguelos dirigiendo y bendiciéndolos, Señor, según tu propósito, Señor. Padre, estas personas no se apartarán ni a derecha ni a izquierda, Señor. Siguen el camino, siguen el diseño que tú has establecido, Señor. Hombres valerosos, guerreros, Señor, que portan un escudo, Señor, sobre su vida, la de su familia y sobre la vida de la iglesia, Señor. Los bendecimos, Señor, y te damos las gracias, Señor. Padre, prepara las palmas de los hermanos porque ahora cantaremos el feliz cumpleaños. Amén.